Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este pequeño video en donde lo que voy a estar haciendo es un unboxing. Tengo acá este pequeño paquete. Esto es un regalo de mi tío, algo que me compré por internet, así que vamos a abrir, vamos a ver qué contiene la caja esta. Es un elemento, una herramienta que me va a ser muy útil para mis futuros trabajos. Así que bueno, de todos los modelos que había, de las diferentes opciones, estuve mirando algunos videos en internet para ver y tratar de seleccionar el que más me convenía, y me considero que este era uno de los más completos, así que voy a abrir la caja y les paso a mostrar lo que me compré. Me compré un escáner automotriz que sirve para escáner de testeo de inyección electrónica para cualquier auto que cuente con conexión del tipo OBD2. Así que bueno, básicamente agarra una gran variedad de vehículos. Voy a estar desempaquetando y vamos a estar probando ya acá en el 4K de la abuela ahí en vivo y en directo. Vamos a ver qué arroja, qué datos tira. Supongo que este auto no tiene ningún problema. Pero vamos a estar enchufándolo y vamos a empezar a conocer el producto. Si bien después me voy a tomar el tiempo de leer bien el manual, voy a hacerle una prueba rápida para ver, examinar, a ver cómo se usa más o menos esta cosa. Y bueno, la verdad que estoy re contento, es una muy buena adquisición. Vamos a ver cómo funciona esto, vamos a abrirlo y vamos a conectarlo al auto. Bueno, este es el escáner que compré entonces, el modelo es el Conway 850. Es uno de los más completos en cuanto a de lo que es la inyección en un vehículo. La compra incluye el escáner automotor de multimarcas con un curso de inyección mecánica más programas de regalo más inyección electrónica de regalo. Ah, trae un estuchecito. Esto está buenísimo, así que puedo desechar la caja. Los programas y cursos de inyección electrónica te los envía el vendedor por correo electrónico una vez que uno realiza la compra, ¿no?, y recibe el producto. Me va a ayudar muchísimo, me va a servir, por supuesto, para aprender un montón. Bueno, según entendí, el aparato este funciona con la misma energía del auto, o sea que no trae baterías. Aquí tenemos el cable para conexión con el auto. Este debe ser el pin que va al aparato y esta es el terminal OBD2. Además nos trae un cable USB, que no sé para qué será, después voy a ver. El manual de usuario, que como les dije, después me voy a tomar el tiempo de pegarle una buena leída. Por ahora lo que haremos es enchufarlo al auto, hacer un escaneo rápido. Este es el aparato. La verdad que sí, es como vi en los videos, re cómodo, re portátil, la verdad re práctico. Es bastante práctico, cómodo y transportable. Ahí tiene la entrada USB, no sé para qué será. Y aquí se conecta el terminal que va al OBD2 del vehículo. En el Ford tengo acá en la gaveta, creo que la conexión. Bueno, ahora la cuestión va a ser encontrar, porque acá en la gaveta no era. Eso era para memoria expandible, pensé que era ese, pero no. Eh, Creo que ya lo encontré, creo que está ubicado acá abajo. Entonces, en este auto está allí el conector, así que
ahí parece que está. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner en contacto el auto para que enchufamos el otro extremo acá en el escáner. Ah, ni siquiera hace falta poner en contacto el auto y ya se encendió. Ah, yo creí que había que colocar en contacto. Así que bueno, esto es lo que aparece apenas conectas en el auto. Se enciende, no hace falta poner en contacto el auto. Bueno, como pueden ver, trae una pantalla color. Eso está bueno. Es bastante didáctico. Vamos a ver primero. Ahí está, supone. Bueno. Está haciendo un diagnóstico, pero en este momento no va a salir nada porque el auto está apagado. Y todos esos códigos yo me los tengo que aprender o algo así. Vamos a ver para interpretar qué significa cada código, porque esto se maneja por códigos. Es un escáner universal. Bueno, error de comunicación con la ECU del vehículo. Compruebe que el conector de dispositivo del vehículo, el contacto en on y verifique que el protocolo B2. Bueno, perfecto. Estos errores arrojó porque yo todavía tengo el auto totalmente apagado y ni siquiera lo tengo en contacto. Hagamos una cosa, entonces vayamos para atrás y vamos a arrancar el auto. Bueno, ahí ya está el auto en marcha. Vamos a volver a hacer un diagnóstico y a ver qué arroja el escáner este. Ojalá que no tenga ningún problema el auto. Voy a bajar el volumen por el copyright. Ah, mira, rapidísimo. Bueno, encendido chispa. Yo le soy sincero, no manejo esto, así que voy a tener que leerme sí o sí. Leer códigos de error, borrar códigos de error, preparación, componentes, datos almacenados. Vamos a leer códigos de error a ver si hay algo. A ver, actuales. El vehículo no tiene códigos de error. Perfecto. A ver, vamos para atrás. Pendientes. Tampoco. Bueno, por ejemplo, vamos a comprobar el sensor de oxígeno, supongo que es esto. El sistema no lo soporta. Bueno, eso es cuando el auto no tiene eso, ¿no? O sea, por ahí puede pasar que el aparato este tenga más funciones de los sensores que tenga el auto. Eso también puede pasar. Por ejemplo, vayamos a componentes. Ver los elementos. Ver todos los elementos. Yo puedo seleccionar en forma gráfica. Puedo grabar. Seleccionar algún registro seguramente anterior. Bueno, vamos a ver los elementos. Y ahí aparece estado del sistema de combustible, estado del sistema de combustible, valor de carga calculado, temperatura refrigerante. Bueno, otra cosa que yo debería hacer es cambiar las unidades de medida. Regulación de inyección. Presión de absoluta de colector de admisión. Bueno, RPM del motor 900, a ver. Y si yo lo acelero. El colector de admisión aumentó la presión. Avance del reglaje encendido para el cilindro número 1. Wow, lo aceleras y se avanza un montón.
O sea, es rapidísimo la velocidad con la que avanza el encendido. Temperatura del aire de admisión. Bueno, vamos a cambiarle las unidades también. Vamos a ponerlas en grados. Eso es lo... Venimos a... Aquí. Unidades de medida. Flujo. Galones por segundos. Bueno, velocidad, kilómetros por hora. Distancia, kilómetros. Presión, kilopascales. Presión 2, kilopascales. Pascales. Temperatura, grados Celsius, por favor. Si ya se guardó eso, vamos a otra vez al diagnóstico. Quiero ver nomás lo de la temperatura del refrigerante y del componentes. Ver todos los elementos. Ahí está, temperatura del refrigerante 71 grados. Presión absoluta del colector de emisión. Avance chispa. Temperatura del aire de admisión 30 grados. O sea que hace 30 grados aquí, ¿no era? Oh. Voltaje de salida del sensor de oxígeno. Número de calentamientos desde que se borraron los códigos de error. Calentamientos, what the fuck, ¿qué es eso? Bueno, vamos para atrás. Vamos a ver lo del tema de la batería. Review, imprimir y batería. A ver, vamos a ver la batería. Voltaje normal de la batería, buen estado de la batería. Ok, y ahora si yo apago el motor, creo que me va a decir que está aquí apagado, que ya no funciona el alternador. Ahí dice, buen estado la batería, pero ya el alternador no está funcionando. Bueno, y ahora presionando la tecla y M me va a hacer un análisis rápido. Bueno, por suerte está todo en verde. Y lo que tiene ese signo así atravesado quiere decir que no hay sensor de eso, supongo yo. Así que bueno, ya estaré investigando. Por suerte está todo en verde. Así que el pitido ese que hace todo el tiempo. Bueno, con eso estamos también. Por suerte problemas, cosas rojas o alarmas no salieron. Así que bueno, voy a pasar a desconectar nomás esto. Acá tiene otras lucecitas que es en función del diagnóstico que estemos haciendo. También tira acá la lucecita verde que está todo ok, la amarilla que necesita revisión y la roja que hay un problema. Esto me va a ayudar muchísimo para mis futuros trabajos, ¿sí? Para poder encontrar fallas en los vehículos, fallas en el sistema de inyección. Y conectar este aparatito y vas a poder descifrar o saber cuál o de dónde viene el problema que tiene el vehículo en cuanto al sistema de encendido o inyección. Le hice una prueba rápida porque quería probar nomás de que funcione el escáner. Definitivamente tengo que leer el manual para entender bien cómo es el tema de los códigos y todo eso. Por lo poco que lo probé, lo apruebo, pero lo apruebo más que nada por lo simple que es para manejarlo, lo cómodo, lo práctico. Yo ya decidí hacer la compra esta porque miré varios videos, analicé los distintos modelos que hay, obviamente también analizando el precio que tiene cada uno y las ventajas y desventajas. Me pareció que este era el mejor para mí, para lo que me va a servir a mí, así que por eso elegí este equipo. No voy a poder decirles todavía qué tan bueno es porque tengo que leer el manual para aprenderlo. Era simplemente un unboxing y una prueba rápida en vivo esta para que ustedes la vean. Pero voy a empezar a enchufar en todos los autos de mis parientes que encuentre por ahí y vamos a empezar a practicar con esto. Voy a dejar el video por acá, espero que les haya gustado, espero que les haya interesado. O sea, yo estoy re contento, es una adquisición importante para mí. Estoy avanzando poco a poco y bueno, nada. Muchas gracias a todos por el aguante. Nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.
Y no sé cómo se desenchufa eso, ¿no?